Irán ha elegido a su nuevo líder supremo. Sin embargo, pese a que la votación tuvo lugar hace ya varias horas, aún no se anuncia su identidad. Esto ocurre al tiempo que Israel ha atacado por primera vez desde el inicio de la guerra infraestructura petrolera iraní. A esta hora, una nube de humo tóxico cubre Teherán a causa de esas explosiones. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Israel ha anunciado que el nuevo ayatolá y quienes lo han elegido serán a partir de ahora objetivo militar. Enseguida nos iremos a Doha, en Qatar, para analizar con un experto en Oriente Medio los últimos acontecimientos de la guerra. Y en relación al bombardeo israelí contra la infraestructura energética de Irán, la Guardia Revolucionaria de ese país ha dicho que si esos ataques no se detienen, responderá contra centrales petroleras de otros países en Oriente Medio, lo que podría provocar una crisis global de energía. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Irán ya ha designado a un nuevo guía supremo para suceder al ayatolá Ali Jamenei, ejecutado el 28 de febrero durante una operación conjunta de las Fuerzas Aéreas de Israel y Estados Unidos. El nombre del nuevo líder supremo se mantiene todavía bajo estricta reserva por motivos de seguridad. Se presume que la elección final podría haber recaído en Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá, debido a su fuerte respaldo por parte de la Guardia Revolucionaria. Por su parte, el ejército israelí reiteró que atacará a quien sea el sucesor, y el presidente estadounidense, por su parte, Donald Trump, ha advertido que si el elegido no cuenta con su aprobación, no durará mucho en el cargo. En las últimas horas, Irán ha sido objeto de intensos bombardeos en Teherán, Isfahán y la provincia de Yazd, en el centro del país. La capital, Teherán, ha quedado cubierta por una espesa humareda altamente tóxica después de que Israel atacara 4 depósitos de crudo y un centro logístico de productos petroleros. Este ha sido el primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes desde el inicio de la guerra. Al parecer, el ataque dejó 4 víctimas mortales y provocó también la interrupción temporal de la distribución de combustible. Además, Israel ha afirmado este domingo que ha atacado y desmantelado en Teherán el cuartel general de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Israel afirma que Irán controlaba desde allí un satélite que usaba para monitorear el territorio israelí y a sus residentes. Teherán, por su parte, no ha confirmado todavía esta noticia. La Guardia Revolucionaria iraní lanzó en la tarde de este domingo varios misiles contra Tel Aviv y contra una base aérea en Jordania. En Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes, también se registraron varias explosiones. Todo esto luego de que atacara también bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein durante la madrugada. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, afirmó que su país tiene capacidades para mantener una guerra intensa durante 6 meses. Escuchemos. Nuestras competentes Fuerzas Armadas de la poderosa República Islámica están totalmente preparadas para una guerra total y muy potente de 6 meses, con este mismo nivel de intensidad. Los misiles que hemos utilizado hasta ahora son todos de primera y segunda generación. Los que se produjeron en 2012 y posteriormente, y que fueron fabricados durante los últimos 10 años, no los hemos usado en absoluto. Y para analizar estos últimos acontecimientos en Oriente Medio, recibo desde Qatar a Luciano Zácara, él es experto en Oriente Medio. Señor Zácara, bienvenido al programa, un gusto saludarlo. Hablemos primero de la elección del nuevo líder supremo iraní. ¿Cómo ha sido el proceso de elección del sucesor de Ali Jamenei? Y me interesa sobre todo mucho, señor Zácara, si podrá esto servir de alguna manera a desescalar la espiral de la guerra que atraviesa la región. Bueno, todavía no está claro quién es. Las apuestas mencionan a Mojtaba Jamenei, el hijo de Jamenei, que, como bien habéis dicho, cuenta con el apoyo de la Guardia Revolucionaria. Pero cuando se hablaba antes de empezar la guerra de un posible sucesor, Mojtaba Jamenei, si bien era el favorito, tenía muchos que no querían que fuera él porque no querían convertir a la República Islámica en una república hereditaria. Por lo tanto, no está muy claro, puede haber incluso una sorpresa. El hecho de que se haya nombrado ahora puede representar que haya tardado muchos días y que por lo tanto la votación no haya sido en primera instancia, sino que haya habido que repetir
la elección hasta llegar a lograr una mayoría, lo cual demuestra que no tiene un gran consenso, o que yo creo que puede haber sido el caso, es que se quiere anunciar ahora, pero que ya se había elegido con anterioridad para evitar justamente los temas de seguridad que se han mencionado antes. Sea como fuere, estamos todos pendientes porque hasta hoy, hasta este momento, no se ha anunciado quién es ese nombre. Lo que parece también ridículo a esta altura es pensar que la Asamblea de Expertos va a elegir a alguien que cuente con la aprobación de Trump. Creo que eso está totalmente fuera de lugar. No se sabe por lo pronto, pero leía justo antes de entrar al estudio, señor Zácara, que las autoridades iraníes y decían que informará muy pronto de la identidad de quién será ese nuevo líder supremo. Hablemos ahora de la otra noticia que ocupa los titulares de la región, señor Zácara, el ataque a la infraestructura energética iraní. ¿Qué tan relevante y qué tan preocupante es esto? Sobre todo considerando que Irán, como decíamos antes, ha amenazado con represalias recíprocas contra centrales petroleras en Oriente Medio. Bueno, ahora entramos en un juego de quién atacó primero, porque teóricamente también hay otras centrales en el Golfo que han sido atacadas en Bahrein o que Irán ha intentado atacar. Lo que pasa es que ahora ya no se sabe muy bien quién ha atacado qué, si el presidente iraní controla a quién está atacando la Guardia Revolucionaria, y por otro lado tampoco está muy claro quién atacó la central, la refinería iraní. Estados Unidos se ha desmarcado de este ataque, ha dicho que no ataca infraestructuras civiles, que no está atacando refinerías, sino que ha sido Israel. Por lo tanto, también está dejando entrever que hay dos estrategias distintas desde el punto de vista militar acerca de cómo enfocar el asunto. Aparentemente Estados Unidos está más enfocado en el área militar y que el ataque a la estructura económica ha sido por parte de Israel. Que esto puede sonar a provocación, porque justamente la única represalia que puede tomar Irán es atacar la estructura económica de los países del Golfo, y lo puede hacer, lo está haciendo. También es un poco difícil de entender. Lo cierto es que las imágenes que se han visto en Teherán han sido dantescas, sobre todo porque afecta a una ciudad que tiene 17 millones de habitantes, y esto ya no es un tema militar, es un tema de salud pública de la población iraní, que se supone que es la que quieren liberar Estados Unidos e Israel. Efectivamente, porque se trata, como decíamos antes, de una nube de humo tóxico que actualmente cubre la ciudad de Teherán. La vorágine de la guerra en Oriente Medio lleva al mundo al borde de una crisis energética. Lo conversábamos con Luciano Zácara, experto en Oriente Medio desde Qatar. Señor Zácara, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Y ya lo decíamos, la guerra en Irán ha provocado un incremento abrupto en los precios internacionales del petróleo, encareciendo la gasolina y generando largas filas e incluso racionamiento en algunos países del mundo. Los recientes ataques israelíes contra la infraestructura petrolera en Teherán y las tensiones en el estrecho de Hormuz que Irán ha amenazado con cerrar pone en riesgo el tránsito de 20% del crudo global. Veamos las consecuencias. En Lahore, Pakistán, los conductores deben hacer largas filas para cargar combustible y además pagar mucho más de lo normal. Muchos están enfadados. Si se está acabando la gasolina, exigimos al gobierno reducir los precios. La forma en que los aumentan es injusta. Esta tarde costaba 264 rupias y de repente ha subido a 323. ¿Qué puede hacer una persona pobre con ingresos de apenas 700 rupias? ¿Cómo haremos para decidir entre comprar gasolina y alimentar a nuestros hijos? Bangladesh importa casi todo su petróleo y gas. La interrupción de las cadenas de suministro somete a los conductores en Dhaka a un racionamiento. El combustible que he recibido no es suficiente y he pasado mucho tiempo haciendo cola para conseguirlo. Una vez que se acabe, tendré que volver a hacer cola durante horas otra vez. También en Europa los conductores se enfrentan a subidas de precios. En Lisboa, algunos temen el aumento de otros productos básicos. Es preocupante. Es otro golpe para nuestros bolsillos. Ya sabemos que esto ocurre en las guerras. Los precios también subirán. Vine porque el precio no deja de subir. Aunque todavía no lo necesito, he pensado que era mejor llenar el depósito. En Bulgaria, algunos propietarios de gasolineras creen que el gobierno debería intervenir para evitar un desastre económico, tanto para proveedores de combustible como usuarios de autos. Debe liberar combustible, por ejemplo, durante una semana a precios más bajos hasta que sepamos hacia dónde llegará esta crisis.
Los analistas creen que si la guerra en Oriente Medio continúa, las subidas del precio del combustible podrían superar con creces las registradas al inicio de la guerra en Ucrania hace más de 4 años. Y cambiamos de tema. En las elecciones al Parlamento Regional de Baden-Württemberg, en Alemania, los verdes se sitúan por delante de la CDU según las primeras proyecciones. Estas apuntan a que los verdes habrían obtenido el 32% de los votos, la CDU el 29% y la AfD el 17,5%, su mejor resultado hasta la fecha. El Partido Socialdemócrata cae a un mínimo histórico al recibir 5,5% de apoyos, mientras que el Partido Liberal y la izquierda, con 4,5% de votos respectivamente, podrían no lograr acceder a la Cámara Regional. Estas proyecciones permitirían reeditar la coalición de gobierno de las 2 anteriores legislaturas entre los verdes y la Unión Cristiano-Demócrata. Y para analizar esta jornada electoral en Baden-Württemberg, recibo en el estudio a nuestro colega analista político, Emily Vinagre. Emily, bienvenido al estudio, un gusto tenerte por acá. Estas elecciones de este domingo, Emily, son en realidad la primera gran cita electoral del año en Alemania desde los comicios federales que tuvimos el año pasado. ¿Qué lectura le podemos dar a estos resultados, sobre todo en clave de política interna? Sí, bueno, es cierto que, claro, son unas elecciones regionales, es decir, no todo se explica de alguna manera por cuestiones locales, digamos, específicas, en este caso del Estado Federado de Baden-Württemberg, pero también hay cuestiones en clave electoral nacional federal. Podemos decir que los 2 partidos que forman la coalición de gobierno aquí en Berlín a nivel nacional, el partido de la Unión Cristiano-Demócrata del canciller Friedrich Merz y el Partido Socialdemócrata, hace apenas 3 meses se prometían cosechar unos resultados bastante más positivos en Baden-Württemberg. Aproximadamente las encuestas en diciembre les concedían un 50% de los votos en conjunto. Eso se podría haber reducido hoy en torno a 15 puntos. Hay quien ve en ello un cierto voto de castigo, podríamos decir, en unas elecciones regionales que han tenido una cierta clave electoral económica. El 29% de los electores han dicho acudir a las urnas en Baden-Württemberg motivados, preocupados por la situación económica, y es que es cierto, es un Estado federado eminentemente industrial, uno de los motores económicos de Alemania, y en el último año, por ejemplo, pues la economía retrocedió, el Producto Interno Bruto retrocedió por encima de la media de Alemania, el desempleo se ha situado en los peores datos de casi 20 años, e incluso lo peor podría estar por llegar. Hay estudios que indican que se podrían perder hasta el año 2030 70.000 puestos de trabajo en la industria, especialmente en la industria, en el sector automotriz. Y en parte eso explicaría lo que tú nos mencionabas antes, el voto castigo. Pero algo que se esperaba con mucha atención en estos resultados, Emily, era la actuación, el resultado relacionado con la Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha. ¿Qué valoración podemos hacer de esos resultados? Pues daría la sensación, podríamos decir, que estos resultados confirman que Alternativa para Alemania se consolida, digamos, con una fuerza, digamos, importante, vamos a decirlo así, en clave de oposición en el oeste de Alemania, que deja de ser ya un fenómeno casi exclusivo, eminentemente del este, de las regiones del este de Alemania. En el caso de Baden-Württemberg casi se han doblado los resultados con respecto a hace 5 años. Pasa a ser la tercera fuerza política del Parlamento en Baden-Württemberg y además pues la primera fuerza de la oposición. Y esto es tan solo la antesala de los resultados que podrían ser pues en los próximos 4 comicios regionales importantes que va a haber en Alemania este año, los próximos en Renania-Palatinado también, en el oeste del país en marzo, y sobre todo los del este del país, donde en 2 regiones Alternativa para Alemania en septiembre podría rozar el 40% de los votos. Y eso sin duda para muchos es tremendamente preocupante acá en Alemania. Emily Vinagre, muchísimas gracias por este análisis de la jornada electoral en Baden-Württemberg. Muchas gracias. Y seguimos con más noticias ahora en América Latina. Este domingo se celebró el Día Internacional de la Mujer con marchas en numerosas ciudades de todo el mundo. También aquí en Berlín, más de 30.000 personas, según un portavoz de la policía, salieron a las calles en diversas manifestaciones celebradas en la ciudad. En París, la sobreviviente de violación convertida en ícono feminista, Gisèle Pelicot, marchó junto a miles de personas para conmemorar este día. La manifestación del Día de la Mujer también salió a las calles en Ucrania, donde miles de ciudadanos y ciudadanas reclamaron la igualdad de derechos y el respeto para las mujeres soldado.
También hubo, por supuesto, manifestaciones en América Latina y seguiremos viendo eso en nuestros próximos programas. Pero por lo pronto llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín, desde donde quiera que nos hayan seguido. Gracias, como siempre, por su compañía y su confianza. No se despeguen, porque dentro de poco volvemos aquí para seguir contándoles lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.